minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos aquí en el estudio de M24 con el senador Frente Amplista por el MPP y jefe de campaña de Yamandu Orsi, Alejandro Sánchez. ¿Cómo andas, Pacho? Buen día, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Yo bien. Un poco resfriado, pero bueno, cuestiones del cansancio de la campaña. Sí, estábamos hablando de eso, estos días, este tiempo ya instalado en la capital organizando distintas cosas de la campaña. Con cierto dolor, porque a mí me gusta mucho hacer ruta, pero bueno, las tareas de la campaña me llevaron a que en esta etapa me tuviera que concentrar más en la parte interna de la campaña, reuniones, trabajo de planificación y un conjunto de tareas más. Bueno, me han dicho que algunas llamadas por teléfonos también que hemos realizado y conversaciones que hemos realizado con otras personas que se han ido sumando a la campaña de Yamandu de cara al balotaje. Y bueno, estoy muy concentrado en esa parte y bueno, y ahora trabajando en la preparación del debate junto a un equipo que hemos armado para preparar el debate del domingo. Ya te preguntaremos algo sobre el debate también, pero ahora mencionabas esto de algunas llamadas de gente que se ha ido incorporando. Bueno, hablaste obviamente del caso de Björgan, que se sumó, ¿no?, a la campaña de Yamandu Orsi, y también de Zaida González, que fue bastante ninguneada por parte de la coalición, incluso por Andrés Ojeda, ¿no?, quien ella respaldaba. Vimos distintos episodios de este tipo, bueno, esto de las frases sobre la que también has hablado, ¿no?, de una patria sin izquierda, todas estas cuestiones. Bueno, ¿cómo ves estas acciones, estos episodios en relación al diálogo de tender puentes que plantea por momentos el oficialismo durante esta campaña? Bueno, el problema es que el oficialismo se le despertó ahora en la segunda vuelta este espíritu dialoguista, ¿no? Cuando han tenido una acción política sistemática de volar los puentes, básicamente. Si uno mira toda la campaña electoral de cara a octubre, las cosas que han dicho del Frente Amplio han sido muy duras y las cosas que han dicho de Yamandu también. La lista más votada del Partido Nacional se ha dedicado a ponerle mote a Yamandu, incluso en un episodio que yo diría bastante vergonzoso para todo el Uruguay, subiendo una caricatura a un escenario, ¿no? Y esa es la lista más votada del Partido Nacional. Es la misma lista que coloca un post diciendo que prefiere una patria sin izquierda, ¿no? Y la verdad que eso habla justamente de un proyecto autoritario, más bien, ¿no? Porque la democracia es la gestión de las diferencias. Y la gestión de las diferencias es en un marco de convivencia, ¿no? Entonces, por supuesto, yo tengo mis ideas, mis valores, mi mirada sobre hacia dónde tiene que ir el Uruguay, pero nunca está arriba de la mesa la idea de la falta de convivencia, ¿no? Entonces uno plantea lo mejor para el país en términos de cómo debe distribuir la riqueza, cómo se deben generar los bienes públicos, de qué áreas el Uruguay tiene que desarrollarse y de qué manera, con respecto a luchar contra las injusticias y las desigualdades, pero siempre sobre la base de convivir con los que piensan diferente. Ahora, cuando uno se plantea que quiere construir una patria sin la otra parte, y además la otra parte es una parte mayoritaria, además, ¿no? Es bastante duro eso. Entonces yo diría, claro, naturalmente, el resultado de la elección del 27 de octubre da un tono bien claro. El Frente Amplio, Yamandu Orsi, tiene mayoría en el Senado de la República. Por tanto, incluso Delgado en esa noche se pisó el palito. Si ustedes recuerdan el discurso de Delgado con todos los dirigentes de la coalición allí diciendo que ellos eran los únicos que garantizaban la gobernabilidad. Bueno, lo que pasó es que se acostó a dormir Delgado y al otro día se dio cuenta que los que garantizan la gobernabilidad somos nosotros, porque somos los únicos que tenemos mayoría en una Cámara. Y que allí estaban todos los uruguayos, recuerdo que dijo también. Claro. Bueno, entonces esa idea de yo soy el dueño de la verdad, y sobre esa base quiero construir un país en donde todo el que piensa diferente está mal, está equivocado y es un enemigo al que hay que combatir, me parece que no ayuda mucho en los antecedentes y en el archivo de la coalición para decir ahora que ahora queremos dialogar, ¿no? No importa, más allá de esas actitudes yo creo que hay que dialogar siempre, y Yamandu desde el principio de la campaña hizo una campaña hablando del diálogo, hablando de la necesidad de que el Uruguay, para tomar decisiones relevantes en el futuro, necesitaba tener un respaldo mayor. Creo que incluso acá lo hemos conversado, porque nosotros entendíamos que algunos de los temas que el Uruguay tiene que resolver necesitan de un respaldo político más amplio que el partido de gobierno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos trazabilidad en ese sentido. Creo que el Partido Nacional tiene dificultades para eso, y Delgado particularmente tiene dificultades porque no ha logrado demostrar que tiene el liderazgo suficiente para controlar a los suyos. No escuché nunca a Delgado decir está mal que suban al escenario de un acto partidario
a una caricatura de un candidato opositor. No escuché a Delgado decir yo quiero una patria llena de frente amplistas, de blancos y de colorados, no sin izquierda. No lo escuché decir esas cosas, más bien como que sobre esos, y bueno, y me escuché menos alguna vez corregir a alguien que es de su propia lista, como es Graciela Bianchi, que se ha dedicado a tender, digamos, no puentes, sino minas sistemáticamente con un discurso de odio. Entonces, y es de la lista de Delgado. ¿Debería haberle pedido a Delgado a Bianchi que revisara sus declaraciones sobre Mujica? Y yo creo que sí. Un líder político tiene que tener la capacidad de corregir a los suyos, porque si no es muy fácil en política asumir una actitud de plantearle a tus adversarios cómo actuar frente a determinado escenario, pero no puede hacerlo con los tuyos. ¿Cómo recibiste esas declaraciones de Bianchi? Son terribles. Creo que Pepe lo hizo muy bien. Prefiere recordar a aquella otra persona. Esta es otra persona muy rara, que tiene un discurso de odio y que la verdad el odio no llega a ningún lado. No llega a ningún lado. Uno se hace mala vida cuando termina odiando a las personas, ¿no? Porque se destruye a sí mismo. Y uno lo ve todos los días. ¿Es parte de la campaña esto? ¿Es un rol que juega Bianchi de alguna manera? Bueno, ha jugado ese rol durante todo el gobierno, ¿no? Ha sido el rol de golpear, de agredir, de insultar sistemáticamente. En la Cámara de Senadores lo ha hecho sistemáticamente. Es muy difícil mantener un debate con cierta altura en la Cámara de Senadores cuando tenemos estos discursos que son discursos que van al zócalo, ¿no? Y esa ha sido su actitud sistemática. Entonces, yo creo que tiene un rol asignado dentro de la coalición que es ¿no? Es el de generar la crispación, buscar de toda manera un discurso de odio hacia los que piensan distinto a ellos, y creo que no contribuye a nada. A la vista está que ese discurso tan duro lo llevó a la 404 de ser la lista más grande del Partido Nacional a perder la interna con la 40, ¿no? Bueno, la gente termina decidiendo cosas. Pero bueno, nosotros ahora estamos en cara a una campaña en donde, claro, el gran desafío que tiene, yo entiendo, la coalición está intentando construir la idea de que son un partido, sin serlo, ¿no? Yo creo que hay gente en la coalición que quiere ser un partido, que de hecho hay un lema presentado, se van a presentar para las departamentales, pero acá hay un proyecto. Hay un proyecto que tienen algunos dirigentes dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado, que es la idea de fusionar los dos partidos políticos o las dos tradiciones políticas del Uruguay, y esa es una idea resistida por sus votantes y por muchos dirigentes colorados y blancos que han resistido sistemáticamente esa idea de fusionar al Partido Nacional y al Partido Colorado como si fueran la misma cosa, cuando representan tradiciones distintas. Por supuesto que hay algunas corrientes mucho más volcadas a la derecha que tienen puntos de contacto entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero luego hay una mirada, una cosmovisión, generalmente se le llama wilsonista y bayista del otro lado, que tiene una mirada distinta y que no cree en la idea de la fusión de los dos partidos. Pero ese es un intento que han hecho, y ahora naturalmente intentan colocar la idea de que los votos de octubre, que son los votos que fueron a candidatos y a candidatas a diputados, a senadores, a distintas listas de los partidos, se van a reproducir de la misma manera, cuando en realidad no va a perder ningún voto. No va a tener ninguna fuga, cuando la historia demuestra otra cosa. Desde el 99 para acá demuestra lo contrario, y además porque hoy tenemos un escenario donde los ciudadanos tienen que decidir entre dos fórmulas, quiénes están en mejores condiciones, porque acá, cuando vos ves la papeleta que hay que votar, no dice Frente Amplio. Pensando justamente, Pacha, en esto de las condiciones, en un eventual gobierno del Frente Amplio tendría la mayoría en el Senado, no así en la Cámara de Diputados. Si bien la negociación uno entiende que tendría que ser proyecto a proyecto, incluso diputado a diputado, ¿con quiénes eventualmente tendría mejores condiciones el Frente Amplio para negociar? ¿Con qué diputados? ¿Con qué sectores? Bueno, yo creo que el Frente, a ver, no vale decir con todos, Pacha, que ya no, pero te voy a decir otra cosa. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que vos tenés 6 partidos políticos en la Cámara de Diputados. 6 partidos políticos. Cabildo Abierto ha dicho, tiene 2 votos. Cabildo Abierto ha dicho que ellos tienen razón la coalición en la medida que sean gobierno. Si no son gobierno, no tiene razón de ser la coalición. Yo creo que hay varios legisladores del Partido Nacional del interior del país que también tienen esta visión de no a la fusión. Y creo que hay legisladores del Partido Colorado que van a ingresar en la Cámara de Representantes que tienen también visiones distintas, ¿no? Y además después por otro lado tenés Salle. Entonces, evidentemente que hay que establecer una negociación a partir de una mayoría que está en el Senado que tendrá que ir a negociar en diputados. Nosotros ya tuvimos una rendición de cuentas donde nos faltaba un voto.
Fue una rendición de cuentas. Bueno, el debate, la obligatoriedad del debate, el otro día lo recordaba en la Corte Electoral, que el debate sea obligatorio de cara a la segunda vuelta, surgió de una negociación en la cual yo participé, y que implicó la aprobación de una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en esa rendición de cuentas Gonzalo Mujica se había retirado del Frente Amplio y nos había dejado con 49 votos en la Cámara de Diputados y nos sentamos a negociar. En aquel momento negociamos con Fernando Amado, que él colocaba una serie de condiciones para acordar la rendición de cuentas, que implicaba, por ejemplo, un aumento, lo recuerdo patentemente porque fue una negociación difícil, de 2.500 pesos para cada director de liceo y escuela, un bono de 2.500 pesos, él entendía, porque recuerdan que en aquel momento el debate era que muchos directores, por pasar a ser directores, ganaban menos que ejerciendo como docentes, con mayor responsabilidad. Y entonces era necesario buscar generar esa distancia dentro de la pirámide salarial. Fernando colocó eso con mucha fuerza, colocó el tema del debate, que era un proyecto de ley que él tenía, y que había que buscaba avanzar en él, y luego había otra cuestión que tenía que ver con los juicios del Estado y cómo el Estado hacía frente muchas veces contra juicios internacionales. O sea, ¿no te imaginas a la coalición necesariamente votando en bloque? No creo que vaya a votar en bloque. Pero nosotros allí votamos también con la Unidad Popular, me acuerdo, todo lo que tenía que ver con el refuerzo de rubros para el clínicas, y en función de eso aprobar algunos otros artículos. Y acordamos con algunos legisladores del Partido Nacional, particularmente del interior del país, como fue en el caso de la UTEC, otra negociación en la que yo participé, en donde el herrerismo estaba en contra de aprobar la UTEC, y fueron los diputados del interior, encabezados por Carmelo Vidalín, que dijo, nosotros no nos podemos ir de acá sin levantar la mano para crear una universidad en el interior del país. Yo no puedo volver a Durazno y decir, voté en contra de esto. Entonces, ¿qué pongo como ejemplo? Bueno, después el debate en cada tema implica conjuntos de acuerdos con distintos actores que no piensan igual, que tienen matices, que tienen acuerdos en otras áreas, y que tienen diferencias con el frente. Entonces, la clave de la negociación es, cuando uno va a negociar, alguna pilcha tiene que dejar por el camino. Porque si no, no es una negociación, es una imposición. Y yo no estoy en condiciones de imponer nada, ¿no? Entonces, si quiero negociar, lo que tengo que hacer es incluir alguna de las perspectivas que están o alguna de las propuestas que tienen otros. Entonces, creo que este escenario de la Cámara de Diputados es un escenario en donde se puede negociar cómodamente y se puede construir mayoría fácilmente en función de los temas que haya, ¿no? Los temas que existan. Con Cabildo hemos aprobado la ley, por ejemplo, forestal juntos, ¿no? Tengo una visión, yo tengo una visión y creo que en el Frente tenemos una visión. No logramos construir un acuerdo en ese momento porque creo que por otras razones, pero tenemos una visión compartida de la necesidad de resolver un problema que es el endeudamiento de las familias uruguayas. Cabildo después tomó la decisión de ir por la Junta de Firmas. Nosotros no compartimos en todo lo extremo de lo como estaba planteado en la Junta de Firmas, pero sí estuvimos trabajando en un proyecto de ley que buscara de alguna manera resolver el problema de la usura y resolver el problema del endeudamiento sin destruir el mercado de crédito, porque cuando vos decís, bueno, que no se pague, se destruye el mercado de crédito y crece el mercado en negro, porque después, pero eso tenemos una visión común, en este caso con Cabildo Abierto. Entonces, ahora, pensando, Alejandro, en cómo se dieron las negociaciones durante esta administración, donde muchas veces a la coalición le costó ponerse de acuerdo, y quien entraba en la cancha era el presidente de la República, era Luis Lacalle Pou, a tratar de negociar, incluso pasó varias veces con Cabildo Abierto, donde esto se dio en un mano a mano entre Lacalle y Manini. En un eventual gobierno donde esté liderado por Álvaro Delgado, ¿lo ves a él tomando esta postura y negociando con las cosas que tienen que decidirse en el Parlamento? Bueno, a ver, Álvaro Delgado es un hombre del Parlamento, primero, ¿no? Tiene 20 años de parlamentario, yo lo conocí como parlamentario. Evidentemente él conoce la dinámica parlamentaria, eso tiene un elemento a favor ahí Álvaro Delgado, pero lo que no tiene Álvaro Delgado es liderazgo sobre su partido. Porque el líder del partido se llama Luis Lacalle Pou. Ese es el líder del partido. Y además, hoy en la interna, además de ese liderazgo que no es discutido, el liderazgo de Luis Lacalle Pou, después la interna del Partido Nacional ha quedado liderada por la 40 de Javier García y da Silva, no por la gente de Álvaro Delgado. Sí, no sería el caso con el Frente Amplio. Exactamente, es todo lo contrario. Entonces, él tiene enormes dificultades para poder generar conducción dentro del Partido Nacional, ¿no? Porque de hecho es visto, y yo lo digo esto con mucho respeto, es visto como el 2, un buen 2,
en la torre ejecutiva. Ha sido el que ha estado tras bambalinas, resolviendo temas, ¿no? Pero no es visto como un líder. Y de hecho ha tenido esa dificultad, pero además a esto se le agrega que ha construido una fórmula que es menos vista por los blancos como una fórmula de liderazgo, porque todos vimos cómo comenzó, digamos, el proceso electoral con fuertes críticas a lo que fue la designación de Valeria Ripoll, ¿no? Entonces, tampoco por ese lado tiene un refuerzo para liderar en esa bancada y liderar la coalición. El líder de la coalición es Luis Lacalle Pou, ¿no? Y a su vez tuvo dificultades de negociación entre los socios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él tiene enormes dificultades ahí, pero además porque ha detonado los puentes con el Frente Amplio, por más que ahora hable incluso hace un spot diciendo lo que dijo Fernando Pereira de él, después que sistemáticamente le han dicho a Fernando Pereira que es el trancazo, frenando Pereira, además, porque les encanta poner mota a las cosas, ¿no? Han golpeado diciendo que es el peor Frente Amplio, que esto, que lo otro, ahora utiliza a Fernando Pereira como alguien, Fernando y a Richard Reed y a algún otro dirigente, como para avalar su condición de hombre dialoguista, ¿no? O sea, después que vos dijiste que el otro era horrible, era lo más malo, era lo terrible, lo peor que le podía pasar al Uruguay, ahora decís, ese que es todo lo peor, dice que yo soy bueno. Alejandro, si pensamos en la votación que tuvo el Frente Amplio, particularmente en el interior, el Frente Amplio mejora en todos los departamentos, en 12 departamentos es el partido más votado, en 2 de ellos por primera vez, ¿no? En Durazno y Tacuarembó. ¿A qué le atribuís esta mejora? Al trabajo y a la autocrítica del Frente Amplio. Nosotros hicimos una autocrítica cuando perdimos el gobierno, donde versaba en varios ítems. Uno de los ítems era la falta de presencia en el interior del país. Y nosotros hicimos una campaña, 5 años de recorrida con el Frente Amplio Te Escucha, con los diálogos por Uruguay, con el Frente Amplio Agropecuario. A mí me tocó, porque estaba en la Comisión de Ganadería del Senado, recorrer el país para vincularnos con las organizaciones agropecuarias, dialogando sobre los desafíos del sector. El Frente Amplio tuvo mucha presencia en el territorio del país, pero además la fórmula hizo una campaña que fue de mucho trabajo en el interior del país. Nuestra fórmula recorrió 2-3 veces cada departamento de cada octubre. Algunos departamentos fue 3 veces, en algunos fuimos 4 veces. Pero además no íbamos solo a la capital, porque esta había sido otra de las críticas que habíamos recibido de los compañeros. Ustedes vienen a la capital y nada más la capital, y muchas veces hay distintos interiores. Bueno, quizás si es que ganan algunas localidades. Exacto, pequeñas. bueno, ahí tenés Curtina, ni que hablar, ¿no? Ni que hablar, Curtina es una cosa hermosa, porque el comité de base del Frente Amplio de Curtina está en la casa de unos compañeros que donaron su casa para el Frente Amplio. Unos veteranos que no podían seguir viviendo allí, y donaron la casa para el Frente Amplio. Eso habla de lo que es la construcción del Frente Amplio, y desde allí se ha trabajado como un centro de encuentro, digamos, el comité de base de Curtina, que incluso antes no tenían comité de base y tenían dificultades para tener un comité de base, hasta que lograron tener esta casa ahí a la entrada de Curtina, con un trabajo espectacular que están haciendo los compañeros, donde además tienen, les mando un saludo, que además muchos escuchan la M24, pero tienen incluso un trabajo muy fuerte en redes sociales, tienen un canal en redes sociales allá en Curtina trabajando. Dicho sea de paso, está la vieja historia de que, por segunda vez, porque ya estuvo la Patria Socialista de Curtina. Lo hablamos con Numa Morales. Claro, el Numa lo tiene bien claro. Recordamos. Entonces, ahora, una cosa es justamente esto que pasa a nivel global del Frente Amplio, estas giras que se hicieron, la autocrítica y demás. Por otro lado, algo que se planteaba era cuánto podía tener que ver el hecho de que el candidato fuese Yamandu Orsi por sus características, por ser de Canelones. ¿Cuánto crees que incidía? Yo creo que incide, sí, porque creo que Yamandu está en una interfaz, ¿no? Como genera ese puente, porque Canelones es un departamento bisagra en el Uruguay, por varios aspectos. Algunos dicen que es como un país en pequeño, le falta océano a Canelones nada más, lo único, después tiene todo. Acá tenés un canario, hay que tener cuidado con el canariocentrismo porque son bravos. Vos también sos un canario. Somos minorías. El canario es bravo. Pero es una interfaz en realidad, porque tiene un diálogo fluido con la ciudad y con el interior del país. O sea, tiene esa interfaz, y creo que Yamandu además es un candidato visto con mucha cercanía. Y de hecho, además, Yamandu estuvo presente en cientos de localidades, porque cada vez que íbamos a un departamento, y esto fue una cosa que impuso Yamandu en la campaña, fue un estrés para la campaña, además, gestionar esas agendas de los compañeros del interior. Yo cada vez que voy a un departamento tengo que visitar por lo menos 5 localidades.
y después terminar en la capital. Pero yo quiero ir a las localidades. Quiero estar donde están los compañeros y las compañeras que muchas veces pierden, están en minoría, que es muy difícil estar ahí, y que uno dice, cuando mira las cuentas electorales, dice, pero ahí vamos a juntar pocos votos. No, ahí yo quiero estar, porque ahí hay gente levantando una bandera, que está sosteniendo una idea, que está sosteniendo una propuesta, y yo tengo que ir, y además porque hay gente que no nos ha votado, y que yo quiero dialogar con ellos, porque el proyecto de país que tenemos es un proyecto que requiere de tener más apoyo, y fue a hablar y a dialogar con mucha gente, en donde no eran los bastiones del Frente Amplio, sino que fue a hablar con la gente de esos pueblos, porque es muy fácil ir, se enojan los compañeros del Cerro cuando yo digo esto en Montevideo, es fácil militar en el Cerro, ¿no? Yo sé que no es fácil, si no se me enojan ahora me empiezan a... Ojo que te sale Cecilia Cairo. Claro, no, Cecilia es la primera que me sale con el hacha, pero lo que quiero decir con esto es, en el Cerro, la izquierda es hegemonía. Tiene una altísima votación, producto de un enorme trabajo político allí. Entonces, obviamente, uno va allí, cuando uno va, vamos a ponerlo al revés, cuando uno va en las elecciones, el día de las elecciones, vos vas a las 3 de la tarde, 4 de la tarde a La Teja, y ya están festejando. Ya hay caravana, ya hay de todo, las bocinas. Entonces, yo siempre voy a La Teja, eso de las 3, las 4 de la tarde. A sentirte mejor. A sentirte bárbaro, ¿viste? Te sentís bárbaro ahí, porque ya están agitando. Y eso tiene una característica. Ahora, claro, hay otras zonas en donde quizás, el Frente Amplio no ganó, ahí Avenida Italia es un corte importante. Bueno, ahí hay que trabajar. Tienen y ahí hay Carrasco, que estar. Pocitos. Por supuesto, es ahí donde tenés que estar, porque es donde podés crecer, es donde podés convencer a los que hoy no te están acompañando, ¿no? Entonces, cuando vos te recluís en los que ya te votan, generalmente tendés a cometer muchos errores porque te juntás con los que piensan igual que vos. Ir a dialogar con los que piensan distinto, ir a pedirle, en definitiva, que te acompañen, a pedirle la confianza, es lo que hay que hacer. Y de cara a este balotaje es lo que estamos haciendo. Entonces, en realidad, lo que está demostrando esto es que hay mucha gente y hay muchos dirigentes. Yo tengo miles de videos, que algunos han salido en las redes sociales, otros no, miles de videos de personas que dicen, yo soy blanco y voy a acompañar a Yamandú ahora, yo soy colorado, y voy a acompañar, yo voté a Salle, Es más, el sábado estuve conversando por teléfono con un suplente de diputado de Salle, que además es apicultor, y que se comunicó conmigo a partir de un compañero, porque hacen feria juntos, él vende la miel, luego la vende en la feria, donde me dijo, yo voy a apoyar a Yamandú Orsi, soy suplente de diputado de Salle, pero yo voy a apoyar a Yamandú Orsi, y quedamos esta semana de juntarnos, a tomarnos un café, y él quiere hacer un video para anunciar que va a apoyar a Orsi. Entonces, lo que está claro es lo que está tratando de instalar la coalición, es que no hay fuga, cuando lo que demuestran todos estos apoyos es que efectivamente hoy la gente ya votó a su partido, ya votó a su candidato y ahora tiene que elegir. ¿Podemos esperar nuevas incorporaciones entonces? Claro, sí, pero te puedo decir... Quedan 2 semanas. Te puedo decir, Machadito en Rivera, un edil colorado que tiene un trabajo brutal, social, ya me mandó el audio diciendo, mire que yo quiero hablar con Orsi porque yo lo voy a apoyar, y tenemos que anunciar que yo lo voy a apoyar, y tiene razón, no es que voy a apoyar porque me gusta solo Orsi, sino porque tengo razones para decir por qué hay que apoyar a Yamandú. Y algunos dicen, bueno, la estabilidad del Uruguay la garantiza Yamandú por sus características y porque tiene una mayoría ya en el Senado, y otros porque creen que la sensibilidad de Yamandú para con los temas sociales es mucho más fuerte que la que tiene Álvaro Delgado. Y si nos metemos en la interna del Frente Amplio y en lo que dejó el pasado 27 de octubre, particularmente en la votación de la 609, el politólogo Daniel Chaschetti decía, que es la hoja electoral más exitosa de la historia, la hoja de votación más exitosa de la historia electoral uruguaya. De diputados tiene 36 de 48, de senadores 9 de 16. ¿A qué le atribuís este momento del movimiento de participación popular? ¿Qué es lo que significa? Bueno, significa una mayor responsabilidad para nosotros, ¿no? Tenemos que ser mucho más responsables, porque cuando la gente te apoya, te da su confianza, cree en esa lista y se siente reflejada en ella, uno tiene que asumir ese mandato con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Yo creo que la 609 es la lista más votada desde el 2004 para acá. Esa es la verdad. O sea, la 609 ha logrado desde el 2004 hasta acá ser una lista muy importante, y fue un sector muy importante en la construcción de la victoria del Frente Amplio del 2004, en las siguientes, y en la gobernabilidad de los gobiernos del Frente Amplio, porque nosotros teníamos mayoría en la bancada del Frente Amplio. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, ¿cuál es la lógica? Yo sin mis compañeros del Frente Amplio no puedo avanzar. Entonces yo puedo ser la lista más grande, tener, como tú decías recién, 36 diputados, pero esos diputados tienen sentido en la medida que están trabajando con los 48.
si no trabajamos juntos, si no construimos el proyecto Frente Amplio colectivamente, ¿de qué me sirve ser la lista más grande a mí? No, la lista más grande no es para imponerme sobre los compañeros y las compañeras del Frente Amplio, sino es para seguirle aportando, y creo que por eso la gente votó la 609, porque entiende que la mejor manera de aportar al proyecto Frente Amplista. ¿Y cómo va a ser la negociación interna, justamente pensando en esto, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, ¿no? Va a ser como siempre, hay que tratar de construir acuerdos con las distintas sensibilidades. El Frente necesita que estén fuertes, que la visión del Partido Comunista, que la visión del Partido Socialista, que la visión de Fuerza Renovadora, que la visión ahora de lo que ha venido construyendo, y creo que logra tener una banca como es la Amplia, que es el sector que se ha nucleado alrededor de Carolina Cose, esté presente y además tenga la capacidad de dialogar y de convencernos de cuáles son los mejores caminos, más allá de la cantidad de legisladores que tenga cada uno. Porque las ideas no son buenas o malas porque hay uno que tiene 38 y otro que tiene 1. Capaz que un legislador, una legisladora, tiene una muy buena idea y lo que hay que hacer es apoyar esa idea, ¿no? Entonces, el Frente... ¿Esas decisiones se toman en bloque dentro del MPP? ¿En qué sentido? En el sentido de que viene un legislador de otro sector con una propuesta. Sí, la bancada del Frente Amplio siempre han funcionado sobre la base de un coordinador. Cada sector tiene un coordinador y hay una coordinación de bancada que generalmente en el Senado se reúne los lunes y en diputados los martes. Eso tenía una lógica porque los lunes hay Consejo de Ministros, entonces generalmente el vicepresidente informa al Senado inmediatamente lo que pasó en el Consejo de Ministros y al otro día de mañana se reúne la bancada de diputados, además porque el Senado funciona de mañana y diputados de tarde, ¿no? Entonces por eso tiene esa diferencia de un día al otro y allí se discute y ahí hay un representante de cada sector. El proyecto Frente Amplista es mucho más amplio que el proyecto de cada uno de los sectores, de cada una de las partes. Ahora, Alejandro, más allá de que yo entiendo que el discurso desde todos los sectores y lo que planteas tú desde el sector mayoritario sea que está bueno el diálogo y que todos los sectores son importantes, había una preocupación de algunos sectores también por cómo se iba a dar gobernabilidad, por ejemplo, en caso de ganar Yamandu Orsi, según los sectores que primaran. Si bien ya se conocía el peso que iba a tener el MPP, ¿vos esto lo reconocés? No, yo sé que hubo un debate acerca de qué pasaba si gana Yamandu. Incluso yo fui consultado en su momento por eso y dije, si gana Yamandu, el Frente Amplio va a poner los votos para el gobierno porque hay un programa común. Y además Yamandu va a ser el que va a dirigir desde el Poder Ejecutivo, en definitiva, los destinos del país. Entonces el Frente Amplio le va a dar gobernabilidad a su gobierno. Eso quiere decir que no van a haber discusiones, van a haber discusiones. Siempre van a haber debates. De hecho hay dirigentes que ya sabemos que por detrás plantean esto de, bueno, ¿va a gobernar el MPP ahora? A ver, el MPP fue mayoría si uno mira los 3 gobiernos del Frente Amplio, el MPP fue mayoría y nunca reclamó para sí que esa mayoría significara tener más gente en el gobierno, que tuviera esto, que tuviera lo otro. Creo que por eso, para mí la gente es Frente Amplista. Y elige dentro del Frente Amplio quien entiende que mejor lo representa. Pero partiendo de la base que es Frente Amplista. Entonces nunca te puedes olvidar de eso, de que el proyecto es el proyecto del Frente Amplio, ¿no? Obviamente, la 609 trabajó, tiene presencia en los territorios, está siempre, generó un proceso de renovación muy grande. Uno mira la lista de la bancada de la 609, la bancada pasada, donde nosotros procesamos un recambio importante en el Senado de la República, y también en la lista de diputados, pero hoy también hemos procesado un recambio mucho más fuerte todavía, ¿no? Ingresa gente más joven, por suerte, entonces ya algunos ya podemos dejar de decir que somos jóvenes, porque ahora ingresa gente de verdad joven, que tiene 25, 27 años, 30 años, que viene trabajando fuertemente. La 609 hace política los 5 años. Nosotros no desarmamos nuestros locales, ¿no? Obviamente que en campaña electoral uno abre más locales, porque tiene que tener más presencia, porque hay más efervescencia, hay más militancia. Ahora, cada uno de nuestros locales en los territorios está abierto los 5 años. Si uno hace política allí y está en contacto con los vecinos y tenés los gurises del MPP que generaron clases particulares para apoyar a los gurises pobres que no pueden pagar un profesor particular y necesitan salvar un examen, y en definitiva tenés una lista de legisladores que además tienen topes salariales porque decidimos primero autofinanciarnos, no tener que ir a pedir plata en otro lado, que después esa plata que te invierten viene atrás con determinadas condiciones, ¿no? Porque nadie pone plata gratis en ninguna parte. Nosotros nos autofinanciamos a partir de tener topes y a partir de una actitud nuestra, que es, nosotros queremos vivir como vive la mayoría de nuestra gente. Incluso vivimos mejor de lo que vive la mayoría, porque en Uruguay hay 500.000 que gana 25.000 pesos por mes.
pero nosotros cobramos 1/3 del salario por decisión propia y hemos construido en su momento apoyos a cooperativas o apoyo a lo que sea a partir del fondo Raúl Sendic, o hemos generado un fondo solidario porque muchas veces vos tenés un montón de militantes que trabajan, militan, viven en un asentamiento y a veces tenían dificultades con cosas y vos ves cómo lo apoyás. Esa presencia está ahí. Seguramente hay gente que votó la 609, obviamente, por Pepe y Lucía. Probablemente. También la 609 ha sido una lista de apertura, ¿no? Porque en la 609 no está solo el MPP, ¿no? Está una Blanca Rodríguez, que es una independiente frente amplista, que nosotros entendimos que era un aporte muy importante para el Frente Amplio, que estuviera en el Senado de la República, y cedimos un lugar para eso. Está Fernando Amado, que no se vino al MPP, sigue siendo tan colorado como era antes, y tiene su grupo UNIR, y lo que nosotros hicimos es propiciar de alguna manera que Fernando estuviera en el Parlamento para que esa voz estuviera. Mencionabas, Alejandro, recién a los 25.000 pesistas, sí, ¿no? Que es una preocupación que has planteado en más de una oportunidad. Hay 100.000, 25.000 pesistas, 100.000 personas que cobran eso o menos había en 2023 que en 2019. Ahora, ¿cómo te imaginás qué estrategias, qué modalidades se pueden utilizar para mejorar esos salarios cuando, bueno, el Frente Amplio ha hablado de que se va a dejar una situación compleja económicamente, cuando el déficit es similar al que se dejó, ¿no?, en el gobierno pasado? Bueno, ahí hay varias estrategias. La primera de ellas es que uno tiene que priorizar en la negociación salarial a los salarios sumergidos. Nadie tiene que perder salario en este país, ¿no? Y nosotros tenemos que garantizar, en un gobierno del Frente Amplio, vamos a garantizar el poder de compra de los salarios y mejorarlo en la medida de lo posible. Pero lo que tiene que hacer la política económica es centrarse, y esto es una cuestión que la tiene bien clara Gabriel O'Donnell, es centrarse prioritariamente en los salarios sumergidos. Uno de ellos son los 25.000 pesistas. Uno puede decir, bueno, el que gana 26 tampoco es tan distinto, ¿no? Siempre uno tiene un límite, una línea, uno queda de un lado, el otro queda del otro, pero se entiende el concepto de pensar en que esos salarios tienen que crecer. Tienen que crecer porque no se puede vivir de esa manera. Con 25.000 pesos por mes y tener 2 hijos, ya estás con muchas dificultades. ¿Y cómo están pensando eso con O'Donnell? Bueno, la idea es que haya una pauta salarial diferencial para los salarios sumergidos del resto del conjunto de los salarios. Es decir, habrá que ver cómo se plantea esa negociación, obviamente, pero la idea es que haya una prioridad de la política en los salarios sumergidos y en las jubilaciones mínimas, ¿no? Porque lo que uno tiene que hacer es elevar eso. Y eso tiene un componente virtuoso, primero, que tiene que ver con las familias, que permiten tener más bienes y servicios para poder vivir más dignamente, y segundo, por el dinamismo de la economía, porque todo recurso que vos coloques en los salarios sumergidos va a dinamizar la economía, porque nadie va a guardar en la cuenta bancaria de un 25.000 pesista. Es decir, si tiene más salario, va a consumir más porque hoy está teniendo dificultades de consumo, y eso implica una dinámica virtuosa para el país, donde el 70% de los puestos de trabajo dependen del mercado interno, son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, naturalmente, allí hay un círculo virtuoso en donde toda inversión en los salarios y las jubilaciones sumergidas genera que ese dinero no se va a ir en un viaje a Europa, que se va a gastar fuera del país, no, se va a gastar acá en el Uruguay. Por tanto, genera dinámica económica. Ahora, inversión que inicialmente, ¿cómo se consigue? Poner esa pauta para levantar los salarios. Bueno, eso es parte de la discusión que tiene que estar instalada, pero esto también los empresarios lo ven. Por eso nosotros planteamos que lo que tiene que haber es, y después el segundo componente, ¿cómo capacitamos a muchos trabajadores para que accedan a empleo de mejor calidad? Justamente, Pacha, pensando en el mundo del trabajo, en las prioridades que presentaba Yamandu Arce antes de la primera vuelta, se hablaba de la promoción de la recalificación de trabajadores a través del INEFOP. Sí. ¿Cómo piensa el Frente Amplio del Mundo de Trabajo? ¿Qué rol va a tener INEFOP? ¿Va a haber cambios respecto de periodos anteriores? Bien, ahí hay que sumarle la recalificación y reconversión de las empresas también, que este es otro gran desafío, porque las pequeñas y medianas empresas son muy buenas porque son de capital nacional, muchas veces son familiares, pero tienen una enorme dificultad, y es que están al día, y entonces muchas veces no pueden invertir en innovación, y por tanto tienen que reconvertirse, porque si no se reconvierte quedan afuera. El mundo está avanzando y cada vez hay nuevas modalidades de negocio. ¿Cómo haces hoy, por ejemplo, con el e-commerce, ¿no? ¿Y cómo haces para que esas empresas, por ejemplo, bueno, ahí hay una medida de las que presentó Yamandu, que parece pequeña pero no lo es, que es ayudar a las pymes a la facturación electrónica. Sin facturación electrónica no hay e-commerce, ¿no? Más allá de otras estrategias que tenés que tener, de marketing, de comercialización, de packing. Le está pasando a los medios de comunicación, ¿no? Y está lleno de streamers por todos lados, ¿no? Porque están cambiando la dinámica y muchas veces eso tensiona las estructuras que vos tenés. Para eso tenés que generar un sistema virtuoso, y además porque tenés
Bueno, entonces ahí en la propuesta de Yamandú dice que le salga barato la facturación electrónica, cuando la DGI le puede dar un montón de servicios que hoy esas pequeñas empresas tienen que ir a contratarlo afuera, ¿no? Y tienen un alto costo. Entonces ahí tenés un camino. Para mí el INDEFOP se tiene que transformar. El INDEFOP tiene una gran virtud. Ahí están los trabajadores, ahí está el gobierno y están los empresarios. Bueno, aprovechemos esa sinergia y generemos no más burocracia ni más estructuras dentro del INDEFOP, sino que el INDEFOP tiene que ser un espacio de coordinación entre los distintos espacios, tanto sea de las empresas, los trabajadores y la academia, para ver cómo nosotros recapacitamos a un conjunto de trabajadores que tiene que actualizarse rápidamente para ingresar al mundo del trabajo que se está viniendo, porque la tecnología lo sustituye a esos puestos de trabajo, porque va a generar nuevos, y entonces nosotros podemos planificar eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando uno recorre Malvin Norte, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy del barrio de la Gruta de Lourdes y siempre digo lo mismo. Mi barrio funcionaba al ritmo de las fábricas cuando yo era chico. Tanto es así que mi vieja laburaba en la Arco. Estoy haciéndole propaganda pero es una empresa que hace chapa, que queda ahí en Instrucciones y La Vía, y sonaba la sirena de la fábrica a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, que era cuando salían los turnos. Mi vieja trabajaba ahí. Con mi hermano estábamos en el campito jugando al fútbol, y cuando sonaba la sirena sabíamos que teníamos que ir para casa, porque en 10 minutos llegaba mi vieja caminando y teníamos que estar en casa haciendo los deberes. Ahora la diferencia es que eso cambia día a día prácticamente, ¿no? Claro. El ritmo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El Uruguay industrial aquel, producto de políticas que se olvidaron de la industria nacional, entre otras cosas, en los 90, gobernando del Partido Nacional, obviamente, ¿qué hizo? El mundo que venía iba a destruir todas las textiles que tenía, toda esa zona, la zona de Veracierto, la zona de Intrusiones, todo el mundo textil que giraba ahí alrededor. ¿Por qué? Porque había un cambio brutal en el mundo, que era el ingreso de China, con su lógica, que iba a destruir todo ese trabajo. Eso, el Uruguay no hizo nada por eso. No era defender las textiles como estaban, porque no podés defender algo que ya no tiene mercado en el mundo. Y ahora en un próximo quinquenio podemos esperar varias pérdidas de fuentes de trabajo por esto. Yo creo que pueden haber varias, se están dando. Y entonces tenemos que ver cómo, en vez de lo que hicimos en los 90, que no hacer nada, y entonces se destruyó el empleo, se destruyeron las fábricas, se pauperizaron los barrios, y después llegamos en el 2002 y después empezamos a levantar de vuelta con todo el costo social que tiene que ver eso. Hay que anticiparse. ¿Cuáles son los puestos que están en riesgo en los próximos 10 años, 20 años? La Facultad de Ciencias Económicas tiene algunas proyecciones, y hay otras instituciones que hablan de otras proyecciones de cuáles son los puestos que están en riesgo. Bueno, inmediatamente tenemos que agarrar a esos trabajadores, esas trabajadoras que están ahí, que están en puestos de trabajo que tienen riesgo de sustitución, y darle formación para que antes que pierdan el trabajo se puedan reconvertir. Y lo mismo pasa con las empresas. Entonces, eso implica un Uruguay que mira el futuro en serio, que tiene una estrategia de desarrollo para el país, y que dice, bueno, el mundo está yendo para este lado, ¿cómo nos corremos para ese lado? Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo el Uruguay se transforma en un exportador de genética animal y vegetal? Con la biotecnología a la cabeza. Bueno, ahí hay un mundo para hacer cosas. Creo que ahí tenemos un camino. El tercer camino, que me parece que habla del mundo que se viene, bueno, son los cambios que tienen que ver no solo por responsabilidad ambiental, porque creo que hoy, por suerte, tenemos mucha más conciencia ambiental de la que teníamos antes, y eso implica tener una actitud distinta con respecto a la preservación, el uso y el cuidado de los recursos ambientales, y la justicia ambiental, en el sentido de que no puede ser solo que se socialicen las pérdidas ambientales, sino las ganancias también. Pero el mundo te va a exigir ser mucho más verde, y el Uruguay tiene que ir a una transición verde, que será un proceso largo, pero que hay que empezar a pensarlo, porque hoy van a empezar a decir, te voy a poner un ejemplo. Hoy, a partir de la trazabilidad ganadera que se hizo en los gobiernos del Frente Amplio, que algunos, Partido Nacional particularmente, muchos dirigentes del Partido Nacional estaban en contra, porque querían que era la trazabilidad solo para los grandes, solo para los más llagoros. Nosotros decíamos, no, tiene que ser para todos los productores agropecuarios. Fue para todos los productores agropecuarios. Hoy, gracias a la trazabilidad ganadera, el mundo hoy, en algunos mercados, está exigiendo que los productos sean libres de deforestación. Entonces, hoy con el código Q... Está más complicado. No, nosotros estamos bien. No, deforestación. Bueno, Deforestación. O sea, el Uruguay es una zona no deforestada, al contrario. Ha crecido
el monte nativo, Sí, y claro, también ha claro. crecido las plantaciones, en este caso forestales, celulosa. Alejandro, Entonces, estamos en una zona que no ha tenido deforestación, y eso implica que varios mercados en el mundo digan, yo quiero consumir carne que venga de zona donde no haya deforestación. Bueno, lo logramos con la trazabilidad. Ahí hay mucho trabajo por hacer. Alejandro, nos quedan Nada. pocos minutos, Siempre pero pasa. hay un tema que queremos tratar con vos, porque bueno, el 27 de octubre unas 950.000 personas decidieron respaldar la propuesta del plebiscito Sí. propuesta por el PIT-CNT. Y bueno, y en el plenario del Frente Amplio de octubre del 2023 se establecía, en relación a la seguridad social, que la edad de jubilación tenía que ser de 60 años. También se hablaba de mejoras en la jubilación, puntos coincidentes, ¿no?, con la papeleta que presentó el PIT, ¿no? De alguna forma, parece ser como que van por el mismo rumbo. Entonces la consulta es si el Frente Amplio llega al gobierno y se tiene que discutir esto. ¿Van a ir más o menos por estos lineamientos? ¿Esto va a ser un puntapié inicial de la discusión? Bueno, fue parte de todo el debate de la campaña, en donde yo no acompañé la papeleta, y lo argumenté 1000 veces que no la acompañaba porque discrepaba con el instrumento, discrepaba con algunos contenidos de la papeleta que eran difíciles de llevar adelante, y porque estaba convencido de que teníamos que ir a un diálogo social para cambiar la mala ley que tiene este gobierno, que creó este gobierno de seguridad social, que lo que hizo fue subir la edad al barrer a los 65 años. Todos sabemos bien que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que con esa edad no se van a poder jubilar. Esa es la verdad, ese es el diario del lunes que tienen todos. Ahora, lo que pasa es que el gobierno entendió que había que hacer ese sacrificio social, ¿no? Es decir, el gobierno entendió que eso era un problema menor, y que si vos te quedás sin trabajo a los 60 años, 62 años, bueno, jodete y esperate a los 65. Incluido la paradoja de que tener 30 años de aporte, imagínate el escenario, tenés 30 años de aporte, te quedás sin laburo a los 61 años, tenés que esperar 4 años para jubilarte, ¿no? Obviamente que eso hay que cambiarlo, y lo hemos planteado siempre, por eso queremos ir a un diálogo social para cambiarlo. Y si no se hace con sacrificio social, ¿cómo se hace? Se tiene que hacer con capacidad para darle sustentabilidad a las cuentas, pero no puede ser a costa de que todo lo tengan que poner los trabajadores y las trabajadoras. Evidentemente la seguridad social en todo el mundo está tensionada porque la expectativa de vida cada vez es más grande, y eso tensiona los sistemas de seguridad social. Y además estábamos hablando recién del mundo del trabajo, los robots no pagan impuestos, entonces cada vez sustituyen a otros trabajadores. Bueno, ahí hay mucha cosa para hacer, y seguramente los sistemas de seguridad social se vayan modificando a lo largo del tiempo. Ese era uno de los argumentos que yo decía, no hay que ponerlo en la Constitución, porque vamos a tener que hacer muchos cambios de seguridad social de acá a 20 años. Ahora, en caso de ganar el Frente En caso de Amplio, ganar el Frente, vamos y a ser el convocar. gobierno mano, se parte de la idea de bajar la edad de Por jubilación. supuesto, hay que volver a la idea de que vos a los 60 años, si querés jubilarte y necesitas jubilarte porque tenés la espalda rota, te jubile. Creo que lo que hay que hacer es promover, como bien dice la propuesta del Frente Amplio del programa, es incentivar para que vos retardes tu jubilación. De hecho, hoy en el Uruguay el promedio jubilatorio son 64 años, más o menos, 63, 64 años. Entonces, obviamente necesitamos que la gente siga trabajando, primero porque se siente bien, porque también el concepto de la vejez es distinto, ¿no? O sea, hay un concepto de que vos tenés un momento de vida útil y después ya no tenés más vida útil, ¿no? Y no es así. Y hoy la dinámica te lleva a querer seguir trabajando. Bueno, en el Senado de la República, imagínate, mirá las edades y todo el mundo quiere seguir trabajando. Pero no es lo mismo si tenés que estar limpiando piso, trabajando en la construcción en un andamio, o trabajando un trabajador rural o un trabajador de frigorífico. Hoy ustedes daban la nota hoy de que ayer se reunió Yamandú con la gente de los frigoríficos. No es lo mismo, porque además hay una tasa enorme de trabajadores de frigoríficos producto del sistema de trabajo con discapacidad, porque terminan en el trabajo discapacitándose, ¿no? Entonces, y esta ley que votó el gobierno también complicó el acceso a la jubilación por discapacidad. Son cosas que hay que cambiar. Entonces, Yamandú Orsi es el único que garantiza que haya cambios a la ley que votó el gobierno, que fue una muy mala ley. Y además nosotros tenemos un compromiso con las jubilaciones mínimas, que este gobierno transformó un aumento en un adelanto. Y eso hizo que las jubilaciones mínimas se plancharan. Y eso tiene que retornar, ¿no? Entonces me parece que ahí hay varias señales que tienen que van en ese sentido, en que la necesidad de que haya cambios en la seguridad social que garanticen una buena cobertura, mejores prestaciones y sustentabilidad a largo plazo, que esa es la ciencia de la seguridad social. No es fácil, por eso nosotros decimos hay que dialogar, hay que traer a la academia, hay que traer a todo el mundo y decir, bueno, ¿cuál es la mejor solución para resolver estos problemas? Sin que sea como lo hizo el gobierno, diciendo, ¿sabes qué? Que se jubilen menos por discapacidad,
que se jodan los trabajadores más precarios y entonces si se quedan sin trabajo a los 60 años que esperen en la indigencia hasta poder jubilarse. Nosotros no creemos en ese camino y creemos que hay que cambiar la ley. Hoy, los únicos que garantizamos cambiar la ley de seguridad social es Yamandú, no es Delgado, que ha defendido esta ley tan mala. Ahora sí, para cerrar, ya sabes cómo es esto, un minuto, ¿qué podemos esperar? La pregunta complicada. No, ¿qué podemos esperar del debate del domingo? Bueno, yo creo que va a ser un debate interesante. Está pensado en una dinámica para que haya bastante intercambio. O sea, cada bloque son 5 bloques temáticos. En cada bloque hay una exposición inicial de 3 minutos de cada uno de los candidatos, una réplica de cada uno de los candidatos de 2 minutos y una segunda réplica de 1 minuto, que lo que busca de alguna manera es que haya intercambio. Obviamente los candidatos no se pueden interrumpir cuando están hablando, pero esa idea de 3, 2, 1 permite que los argumentos que dio uno el otro los pueda rebatir y de alguna manera pueda generarse un debate en donde haya más claridad sobre los temas de futuro del Uruguay. Yo no soy de los que cree que los debates sean muy importantes. No va a mover la aguja. Yo no creo eso. Es cierto, en un debate si te va muy mal podés perder votos, no creo que se puedan ganar mucho. Es cierto que este debate ha levantado otra expectativa. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero yo no creo en esas cosas que dicen esto cambia la campaña. No existe eso. Hay como una obsesión de mucha gente diciendo, bueno, este acto va a cambiar la campaña, esta cosa va a cambiar. No. Salvo que seas Biden. Claro, bueno, salvo que seas Biden. Bueno. Bueno, otro tema. Eso es verdad. Alejandro Sánchez, senador por el Frente Amplio, por el MPP y jefe de campaña de Yamandú Orsi, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.